días, les agradezco mucho su atención y que estén ahorita, pues ya aquí en la sesión que vamos a tener sobre cómo actuar cuando se diagnostica cáncer de mama. La presentación que les voy a hacer es en relación no nada más al cáncer de mama, sino a cualquier enfermedad que tenga el mismo contexto, el mismo impacto en las personas. Porque definitivamente este tipo de diagnósticos, no nada más el cáncer de mama, puede ser cualquier otro tipo de cáncer o incluso cualquier otra enfermedad, siempre es algo que no estamos esperando como lo ideal. El tener una enfermedad, el que nos digan que estamos mal, que estamos pues en una situación grave, pues no es lo más adecuado para nuestro diario vivir, no es algo que estemos esperando. Entonces, el enfoque en esto siempre va a estar asociado a una pérdida de un estado o un momento actual y a pues tener un problema en el que nuestro estilo de vida va a cambiar. Partiendo del concepto de la Asociación Americana del Cáncer, el duelo es un proceso mediante el cual la persona se adapta a la pérdida, se ve influenciado por costumbres culturales, rituales y reglas sociales. Cada quien va a reaccionar de manera diferente de acuerdo a su proceso de socialización, al lugar donde vive, a su cultura, a sus creencias. Entonces, desde el momento en que se da el diagnóstico, necesitamos considerar quienes estamos rodeando a la persona, que no necesariamente en ocasiones es el equipo de salud, pues algunas cuestiones en las que tenemos que participar como equipo de apoyo. Necesitamos considerar pues que el proceso de duelo es un proceso de adaptación emocional frente a una pérdida de diversos tipos, como se los comento. No nada más está relacionado a la muerte de un ser querido o a que se terminó una relación o a que se nos acabó el trabajo. También está asociado al diagnóstico de una enfermedad que puede ser terminal o a la pérdida de una parte del cuerpo o de alguna de nuestras funciones vitales. Entonces, aunque el cáncer ahorita ya no es una enfermedad que se considera mortal, o sea, ya no está asociado a cáncer igual a muerte, de todos modos, pues el impacto de la noticia es muy fuerte. Y obviamente, la persona cuando tiene esta situación enfrente, pues va a tener una reacción. Entonces, todos cuando tenemos una sorpresa, una noticia no agradable, pues reaccionamos de alguna manera, y más cuando implica una pérdida. Incluso desde lo más sencillito, si todas las mañanas nosotros dejamos nuestras llaves en un lugar y luego un día de repente se nos hace tarde y queremos las llaves para irnos corriendo y las llaves no están ahí, vemos que se nos perdieron las llaves, ya desde ese momento empezamos a reaccionar y nuestra reacción no es la más agradable. Entonces, cada reacción ante una pérdida es esperable, es normal, va a variar según la perspectiva del valor que cada persona le dé a lo perdido, pero va a ser una vivencia personal intransferible y dinámica y va a variar de acuerdo al contexto cultural. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no es lo mismo el que nos den un diagnóstico, por ejemplo, en una ciudad como Tijuana, en un proceso en el que estamos generalmente en una actividad económica muy variable y sobre todo muy intensa, a en una persona que puede estar a lo mejor en un monasterio donde se dedica a la contemplación y que le digan, pues usted tiene cáncer, ¿verdad? Entonces varía mucho también en esta parte de el contexto. Y como todo proceso, pues el duelo también, al ser un proceso, va a pasar por varias etapas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros cuando estamos como personal de apoyo, como familia, como personal de salud, que vamos a estar conviviendo con una persona a la que le dieron este diagnóstico? Primero, identificar cuáles van a ser las etapas en las que va a pasar la persona el duelo. Y la familia también, porque cuando se da un diagnóstico de este tipo, también la familia pasa por un proceso de duelo. Pasa por un proceso en el que tienen que reordenar su sistema. Entonces, primero va a ser la negación
y eso implica pues también el nivel de sorpresa que se tiene ante este diagnóstico, ante esta noticia. Después viene una etapa de coraje, que es generalmente una etapa en la que a veces la gente se queda estancada. Después viene la negociación, una etapa de depresión y por fin la aceptación. El ideal sería que todo el proceso se viviera hasta llegar a la aceptación para que nos permitiera hacer un plan de vida y determinar qué vamos a hacer a partir del diagnóstico. Pero desafortunadamente, como a pesar de que hay información al respecto y lo conocemos, no apoyamos para que la persona transite por todo el proceso de la pérdida de la salud, en ocasiones o se quedan en la negación y nosotros cooperamos para que se queden en esa etapa dando consejos y diciendo recomendaciones mágicas. A veces la persona se queda en el proceso de coraje y aquí también en ocasiones nosotros cooperamos a que la gente se estanque ahí porque empezamos a buscar culpables. Y también se quedan a veces en la etapa de negociación, sobre todo cuando las personas tienen algún tipo de religión donde hacen esta negociación de que si te prometo que si me haces esto a cambio yo voy a hacer lo otro. Y a veces también eso nosotros lo podemos fomentar cuando proponemos que puede salvarse por milagros, que no está mal, pero en ocasiones este tipo de promesas de tratamientos mágicos o de circunstancias en las que pueden ocurrir milagros, si las estamos propiciando, lo único que podemos hacer es que las personas se estanquen en ese proceso y que venga todavía en la etapa de la depresión, una etapa mucho más aguda en el contexto de cómo va a vivir el dolor de la pérdida. Hablando en el caso de cáncer de mama, pues la mastectomía es la parte más fuerte de todo el proceso, que empieza desde la pérdida del cabello, la pérdida de las cejas, el estado anímico y psicoemocional, la etapa de la quimio, donde empieza su cuerpo a tener reacciones muy fuertes. Entonces, todo este proceso, en ocasiones nosotros también cooperamos a que se atore por los comentarios que hacemos, el tipo de apoyo que creemos que estamos dando y que no es el adecuado. Cuando lo que necesitamos es generar que la persona pueda transitar por todo el proceso hasta llegar a la etapa de la aceptación. ¿Cuáles son las manifestaciones comunes del duelo? Pues la tristeza, los nervios, la ansiedad, las personas no pueden dormir, piensan que si se duermen se van a morir y ya no van a despertar. En algunos casos puede existir negación ante la magnitud de la pérdida, las personas no aceptan lo que está pasando y aquí pues lo hemos visto en el tema del cáncer, por ejemplo. Yo he tenido personas con las que me ha tocado participar en procesos y cuando les sugerimos, ya que tienen la mastectomía y que han pasado por todo este proceso médico, que busquen atención psicoemocional, que trabajen la parte psicológica, se ofenden y dicen, yo no estoy loca. A mí una señora un día me dijo, es que yo no estoy loca, ¿por qué me está diciendo eso? Me quitaron una mama y eso no es nada. Entonces dije, bueno, yo creo que todavía la persona está muy enojada y no es su momento. Y lo tengo que entender, ¿verdad? No la puedo obligar a que vaya a terapia, pero el decir que le quitan una mama y que eso no es nada, pues ahí me está hablando del proceso en el que está viviendo. Incluso un proceso de mucha agresividad, de ira, se molestó mucho porque le sugerí o la cité para sugerirle que fuera a atención psicoemocional y pues al ver la reacción me di cuenta pues que el proceso no estaba bien, no estaba fluyendo bien. Entonces sí necesitamos al advertir este tipo de manifestaciones, pues que es normal, que estamos hablando de una pérdida y que todas estas manifestaciones pues se van a presentar. A lo mejor no todas juntas o no todas en este orden, pero sí van a tener este proceso. Incluso la sensación de desprotección, miedo al futuro, ya que la situación se repita, a veces lo que genera es dependencia hacia el equipo médico. También me ha tocado, porque pues obviamente yo vivo con un oncólogo, que
llega un momento en que las pacientes le hablan a las 3 de la mañana porque empiezan a tener tos o porque les salió un granito o porque les duele la cabeza y ya todo lo asocian con la enfermedad. Entonces empiezan a generar esta dependencia de que no puede pasar ni una mosquita porque ya eso implica que la cosa se está poniendo grave, ¿no? El proceso de duelo culmina con la aceptación de la realidad. Entonces, cuando estamos acompañando a una persona, debemos más o menos tomar en cuenta los procesos de tiempo. La duración promedio en un proceso fuerte, como un diagnóstico de este tipo, es entre 6 y 12 meses. Es lo que digamos que es normal que dure. En el 70% de los casos, el 45% procesa la aceptación en pocas semanas, el 43% entre 18 y 24 meses, lo cual ya no es normal y requiere apoyo, y el 12% en más tiempo. Entonces sí necesitamos estar pendientes para identificar en espacios de tiempo que no es normal. Obviamente la primera etapa del duelo, como comentábamos, es un estado de choque emocional intenso con manifestaciones fisiológicas, eh, la ansiedad, no pueden dormir, el miedo, tienen problemas para, este, incluso dolores, a veces tienen diarrea, o sea, pasan muchas cosas. La segunda es un estado depresivo, que es la etapa central y más larga, y la tercera, pues, es la reorganización o restablecimiento. Nosotros en Proncavi lo que hacemos con los talleres que tenemos para las pacientes oncológicas o para los pacientes oncológicos es que en el momento en que sabemos que tienen la enfermedad, armamos los grupos, lo que hacemos es, independientemente de la etapa en la que estén, sí hacemos un diagnóstico general para ver en qué etapa están. Les invitamos a trabajar un proceso de planeación estratégica, es con lo que nosotros abordamos a las o los pacientes, para que a raíz del diagnóstico decidan qué van a hacer. Y por eso nuestros talleres se llaman La vida después del cáncer. Entonces, es como nosotros les apoyamos para procesar estas etapas y para que lleguen rápido a la reorganización o restablecimiento. ¿Qué factores son los que determinan la vivencia del duelo? Ya les comentaba, historia de pérdidas anteriores, autoestima y personalidad, tipo y calidad de la relación con la persona fallecida y apoyo psicosocial. Entonces, esta parte del apoyo psicosocial, pues es donde entramos los que estamos alrededor, la familia, los amigos, las amigas, y es donde tenemos nosotros que hacer lo que nos corresponde. Los factores que pueden proteger a la persona, porque obviamente la vivencia no es la misma, es cómo tiene fortalecida su autoestima. No es lo mismo una persona que está muy vulnerable emocionalmente a una persona que ha trabajado su autoestima bien para que tenga una reacción pues mucho más favorable. Entonces, la fortaleza del yo, la resistencia emocional, la capacidad de adaptación y un entorno acogedor son vitales para poder determinar cómo se va a vivir este proceso. Como les comentaba, sí hay complicaciones en este proceso porque aparte de la enfermedad como tal que llevó a vivir el proceso, podemos tener complicaciones de depresión, de ansiedad generalizada o crisis de angustia, trastorno por estrés postraumático, abuso también de alcohol, de tabaco, de psicofármacos, eventos cardiovasculares, aumento de mortalidad, sobre todo en hombres mayores de 65 años, hombres con suicidio, que se da más obviamente en los hombres que en las mujeres, a veces por accidentes y no tanto por la enfermedad, también fallecen porque es tanto el nivel de distracción y de ansiedad que no coordinan bien. También se da en ocasiones en mujeres el suicidio ante estos diagnósticos, y en las mujeres se da más el abuso del alcohol. Obviamente esto hablando ya de complicaciones después del diagnóstico.
y tenemos pues que estar muy pendientes porque siempre hay señales de alarma. Los síntomas predecibles del duelo patológico es los autorreproches, o sea, la gente se empieza, aparte de todo, a castigar, a lastimar, a sentirse culpable por lo que le pasó, sentimientos de ira y de culpa contra sí mismo es lo más común, reacciones emocionales que en el duelo son normales, pero que pues se pasan ya del tiempo o de la intensidad que generalmente les pasa entre el 10 y 20% de las personas, hasta llegar a duelos que son muy complicados, que es el inhibido, que hay que tener cuidado. Por eso nosotros cuando estamos viviendo el proceso en acompañamiento, tenemos que estar pendientes de estas reacciones. Cuando no hay aceptación de la realidad, cuando está la negación de la expresión emocional, y vemos que la persona transita en el proceso como si nada pasara, queriendo fingir que no pasa nada, es cuando necesitamos poner atención. Porque claro que está pasando. Un diagnóstico de este tipo no es como una gripita o como que le van a sacar una muela a alguien. Entonces sí necesitamos que la persona pueda sacar toda esa emotividad que genera el proceso de la enfermedad, el coraje, porque pues también se vive este proceso y es normal, o sea, nadie nos va a dar gusto que nos digan tienes cáncer, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que acompañarlo para que esta posible no aceptación y negación, pues cuando más pronto mejor se exprese a nivel emocional. Hay personas que también viven duelos retrasados, que pasan como en la inercia y que piensan que no pasó nada y de repente a veces viene la recaída, viene una complicación y es cuando les llega de sopetón el proceso. Y hay el que es el duelo enmascarado, que son manifestaciones físicas o psiquiátricas o conductas muy disfuncionales que no se asocian con la pérdida, pero que ya no están normales. Entonces, ahí es donde tenemos siempre que estar pendientes de qué vamos a hacer. ¿Y cuál es el proceso en esto? Pues hay un entrenamiento que es justamente el de acompañamiento en duelo, que es el que tenemos que vivenciar con las personas para que podamos apoyarles adecuadamente. Y en esto hay que tener muy claro que nuestro papel es apoyar. Ayudar es el término común que se usa. En lo personal yo no estoy de acuerdo, yo creo que es apoyar, aunque bueno, el significado es cooperar, auxiliar, socorrer, hacer un esfuerzo y pues poner los medios para lograr algo. Eh, lo que podemos nosotros hacer en este proceso pues es en la ayuda, la presencia, los gestos, las miradas, las sonrisas, a veces son más que suficientes. En el contexto, por ejemplo, de desastres, la ayuda apoya a la recuperación y a la prevención de síntomas, el apoyo desde el punto de vista psicológico y social o psicosocial es muy importante, pero todo empieza desde la cercanía, desde cómo abordamos a la persona, desde una perspectiva de apoyo. El apoyo o atención psicosocial es la ayuda realizada en el ámbito psicológico, que creo que es donde nosotros debemos poner atención. Compromete distintos sectores sociales que implican la familia, las instituciones, el sector salud, el mundo laboral, incluso la religión o las iglesias, el Estado, por supuesto, pues porque es el principal proveedor de servicios. Y todas las personas somos parte de redes que son como la familia, primarias o secundarias, y están los amigos. Todas estas redes, todos estos grupos son los que pueden ayudar a la recuperación de las personas y son las que pueden dar mayor soporte. ¿Cuál es nuestro papel? Apoyar a que las personas acepten la realidad de la pérdida y pasen de la etapa de la negación, uno, a expresar los sentimientos, a desahogarse, a compartir, a permitir que digan lo que quieran, a que se manifiesten incluso enojadas, a que digan lo que tengan que decir, apoyarles para adaptarse al nuevo ambiente, para integrar el sufrimiento y el dolor a este proceso, para elaborar ese dolor, que es el objetivo del duelo.
No es lo mismo que aceptar pasivamente lo que sucede o resignarse. Eso yo no, bueno, a veces por conceptos religiosos se dice, pues resígnate. Y yo estoy en contra de esa percepción o de esa recomendación, porque ahí estamos hablando de un duelo pasivo. No es resígnate, es, bueno, a partir de ese momento, ¿qué piensas hacer? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué camino vas a seguir? No te resignes, más bien actúa, haz lo que tengas que hacer y dime cómo te puedo apoyar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a enfrentar el duelo a una persona ante un diagnóstico de este tipo? Primero, pues generar un encuentro con la persona que sufre, pero no obligar a la persona a que nos vea. A veces somos muy imprudentes y cuando tenemos la noticia de que alguien se enfermó, luego queremos ir a ver a la persona. Hay personas que ni les gusta que los vayan a visitar, como ellos dicen o ellas dicen, yo no quiero causarle lástimas a nadie. Entonces, hay que generar un encuentro con la persona que está viviendo el proceso, pero desde una perspectiva de permiso. O sea, puedo irte a ver, me permites que te acompañe, puedo estar contigo, tengo ganas de acompañarte o de platicar. Entonces, hay que generar ese encuentro y hay que apoyarlo afectivamente y acompañarlo y colaborar en la satisfacción de las necesidades más inmediatas de la persona que está viviendo el duelo. Promover que exprese sus emociones, que yo creo que eso es lo más importante, es hacer el paño de lágrimas de alguien así, es lo que necesita, o sea, alguien con quien pueda desahogarse y decir sin juicio lo que quiere decir o lo que está sintiendo. Evitar frases que no ayudan a vivir el dolor del duelo, que esto lo vamos a ver ahorita, y utilizar estrategias adecuadas de relación de ayuda. Y en este tema, eso es lo que nos toca. Obviamente nosotros en el acompañamiento o nosotras no tenemos toda la capacitación para poder apoyar a la persona en todo el proceso como se debiera, pero sí podemos buscar ayuda. Si vemos que la persona no quiere o que la familia no quiere tampoco, lo que podemos hacer nosotros es buscar ayuda y platicar con algún especialista, pedirle orientación de cómo lo tenemos que abordar, pedirle que apoye a la familia, que hable con la familia, en fin, buscar esos refuerzos para que podamos ser efectivos en ese apoyo. Promover la generación de grupos de autoayuda, o si sabemos que hay grupos, ustedes saben en el tema de acompañamiento y sobre todo el cáncer de mama, pues hay muchos grupos de apoyo. El problema con los grupos de apoyo es que también pueden generar codependencia y de lo que se trata es que la persona no se quede estancada en el dolor, en el sufrimiento y en estar rumiando la enfermedad y estar oyendo historias tristes. O sea, está bien al principio para que pueda ubicarse en el contexto y darse cuenta que no es la única persona que tiene el problema y que hay historias a veces mucho más fuertes que la suya para poner en perspectiva lo que le está pasando, pero es muy importante que llegue un momento en que se despida de ese grupo, que pueda ya fortalecerse y salirse de ese contexto para que no genere codependencia. Y acompañar también, porque no, si la persona es religiosa, si tiene alguna creencia de este tipo, en la oración y en los ritos significativos para ella, y incluso ser ese puente, porque a veces la persona no tiene las mismas creencias de la familia y la familia no quiere apoyarla en estos procesos, y pues si es algo que necesita la persona, pues debe haber alguien que pueda vincularla con esos ritos significativos. O si no los tiene, igual, respetarla y no obligarla a que los viva, porque sus creencias así son. En mi opinión, es muy importante la parte espiritual, más no religiosa. La persona necesita también trabajar esa área de su vida. Es muy importante que se ponga en contexto y tranquila y en paz y que viva esa espiritualidad desde la creencia que tenga. Pero sí es importante que se fortalezca. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer? A veces es más fácil decir lo que no debemos hacer a lo que sí debemos hacer. Y es usar frases como estas. Hay frases que son dichas con buena intención, pero que no son apropiadas
porque no nos consuelan, no nos ayudan y generan una soledad emocional. Estas son frases deterministas. Miren, incluso estas frases son hasta groseras, son ofensivas para una persona que está viviendo estos procesos. Hacen sentir a la persona como que su problema no importa. El decir, es mejor así, no se preocupe, es mejor así, esto es el destino, es la voluntad de Dios. Imagínense nada más esa frase tan fuerte, es la voluntad de Dios. Si yo soy la persona enferma en mi cabeza, lo que voy a decir, ¿y por qué me tiene que castigar a mí? O sea, yo lo voy a ver como un castigo, voy a decir, ¿por qué me tiene que castigar a mí? Si yo me he portado bien, ¿y por qué no mejor a fulano o sutano? ¿O por qué yo? Entonces, decir eso, estamos trabajando una imagen de un Dios castigador y de un Dios que así quiso hacernos sufrir. Si lo que queremos es que la persona con esa deidad o esa identidad espiritual se ponga en paz y la trabaje, pues aquí la estamos regando. Porque el primer coraje que va a tener y con quien primero se va a pelear va a ser con esa deidad o ese ser espiritual que es tan fuerte y que es tan importante para la persona. Entonces, no es la voluntad de Dios, además eso nosotros ni lo sabemos, y no es una buena frase. Dios nos pone a prueba, es parte de lo mismo, o sea, por favor hay que evitar eso. Hay que ser fuertes, ¿sí? ¿Fuertes para qué? O sea, ¿cómo me atrevo yo a decirle a una persona, ay, tienes que ser fuerte? O sea, a ver, me pongo en su lugar a ver si es cierto que es muy fuerte. O sea, ¿cómo me atrevo a decirle que sea fuerte? A exigirle que acepte esto como si nada pasara y que saque fuerza de dónde. O el tiempo todo lo cura, no te preocupes. No te preocupes, o sea, ¿cómo no me voy a preocupar si me están dando un diagnóstico donde me puedo morir o donde pueden pasar muchas cosas y no sé lo que me va a pasar o me van a quitar una mama o no sé qué va a pasar? O échele ganas, o sea, eso es lo más grotesco que se puede decir. Échale ganas. A ver, échale tú. Entonces, este tipo de frases son nocivas, son dañinas. Y si lo que creemos es que estamos apoyando, la verdad, lo único que estamos haciendo es regar. ¿Qué estrategias ayudan? Ayudar a las personas a que lloren, a que digan lo que sienten. El llorar tiene un efecto benéfico de liberación, aparte relaja, desahoga, produce tranquilidad de espíritu, reconcilia y repara. Si nosotros tenemos esa capacidad de que las personas se sientan cómodas y que puedan desahogarse con nosotros, es maravilloso. Es darles esa confianza para que se sientan libres y para que puedan sacar todo lo que traen cargando. Entonces, eso es algo muy bueno, es una forma de apoyar. El contacto, el abrazo, obviamente si la persona lo permite, porque hay personas que no les gusta el contacto físico, pero si logramos que la persona nos permita darle un abrazo rico de consuelo, de esos abrazos que te transportan, el contacto físico tiene mucho poder. A través de él podemos comunicar muchos significados, no tenemos que hablar a veces, nada más poder tomar las manos de la persona, verla a los ojos, eh, darle un abrazo sincero, sin necesidad de hablar, a veces eso es suficiente. La escucha sana y escuchar activamente significa primero tener interés sincero en lo que nos está diciendo y no estar con el celular, ¿verdad? A la hora que estamos platicando con la persona, sí te estoy oyendo y por acá con el celular. Eso, entre paréntesis, no lo debemos hacer con nadie, ¿verdad? Cuando estamos hablando con una persona, la atención debe ser al 100% y no estar con el celular acá periqueando, porque entonces quiere decir que no estamos teniendo un interés sincero en la persona y lo mejor que podemos hacer es escucharla y callarnos, quedarnos calladitas. Eso es lo mejor que podemos hacer. No dar opiniones que no nos pidan. Miren, un principio de la comunicación es decir exclusivamente lo que nos están preguntando. Y esta es una regla para todas las relaciones humanas. Nunca contestes más de lo que te preguntan. Sin embargo, nosotros tenemos esos malos hábitos. Cuando nos dicen, hola, ¿cómo estás? Decimos, ay, mal, fíjate que me pasó esto. Nada más nos preguntaron cómo estás, no qué te pasó.
Y nos arrancamos echando todas las historias. Cuando nos dicen, ¿quieres esto? La respuesta cuál sería, sí o no, punto. Cuando te preguntan, ¿cómo te sientes? Es bien, mal, regular, punto. Triste, contenta, feliz, enojada, punto. Pero no echar toda el discurso. Entonces, en esto es muy importante. Uno tiene que contestar exclusivamente lo que le están preguntando y dedicarse a escuchar. Entonces, ¿qué estrategias ayudan? Si nosotros como satélites estamos viendo lo que está pasando en la familia, con la persona enferma, la relación que tiene, a veces no hay muy buena relación, a veces hay unas cosas de las que nos damos cuenta que no son muy buenas, necesitamos pedir ayuda. En situaciones extremas de grandes pérdidas, cuando vemos, por ejemplo, um, que puede haber una situación mucho más grave frente a lo que estamos advirtiendo, ¿no? Cuando vemos que las personas son muy vulnerables, hay personas a veces ya de edad muy avanzada donde de por sí ya no les hacían caso en su casa y aparte tienen esta situación de un diagnóstico de este tipo y vemos que las cosas están empeorando por falta de atención, sí necesitamos buscar ayuda. Necesitamos buscar a alguien que nos pueda auxiliar en el tema. Hablando de derechos, desde la parte de los derechos humanos hasta todo el proceso de atención. Y miren, yo encontré esto que me gustó mucho, que es un principio tanto para cuidadores como para todo mundo, porque pues todos transitamos por estos procesos. Y son reflexiones que nos pueden ayudar a ubicarnos en nuestro centro y en lo que somos como seres humanos, que todos somos vulnerables, ¿no? Y Florecer Cósmico, que es una escuela de espiritualidad, dice, cuando sientas deseos de morir, habla con la tierra, ella sabe de renacimientos. Entonces, estar en contacto con la naturaleza, sentir la tierra, nos sirve, nos energetiza. Entonces, cuando te sientas así de mal, o cuando vemos que una persona se siente así tan mal ya, que ya no quiere nada, la podemos sacar de paseo, llevárnosla a un lugar donde pueda estar en contacto con la naturaleza, sin decir nada, no necesitamos más que esté ahí relajada, tranquila, que se ponga, que se descalce y que sienta con sus piecitos la hierbita, la tierrita, o sea, eso no saben cómo lo va a energetizar. En la parte de la medicina tradicional, en todas, nos recomiendan este contacto con la naturaleza y este contacto con la tierra. Entonces sí es importante que de vez en cuando hagamos estas limpiezas de energía con este tipo de recursos que tenemos que no cuestan mucho. Dice, cuando pierdas tu conexión, habla contigo, con tu yo superior, te recordará de dónde vienes. Y esto hace referencia, obviamente, a esa parte espiritual que necesitamos reforzar. Cuando te sientas estancado, habla con tu hermana agua. Ella sabe de movimientos, fluye y no se aferra absolutamente a nada. Y también el usar el agua como una herramienta de terapia es muy bueno, incluso para dolores, para estados de ánimo. El agua nos ayuda también a limpiar. Cuando tus pensamientos no paren, presta atención a tu respiración. Ella te traerá de vuelta al momento presente. Y aquí lo estuvimos viendo en los talleres que tuvimos de mindfulness, como es tan importante reaprender a respirar, porque cuando nacemos sabemos respirar y nacemos respirando adecuadamente, pero yo no sé en qué momento se nos olvida. Entonces, el tomar conciencia de la respiración y el reaprender o desaprender al respirar mal y reaprender a respirar adecuadamente y poner atención en nuestra respiración, en el momento presente, en el aquí y en el ahora, nos va a llevar a dejar el pasado, que se asocia a la depresión, por allá, y el futuro, que se asocia a la ansiedad, por allá, y nos va a ayudar a estar en el presente. Entonces, esto, por ejemplo, se los recomendamos mucho cuando entran a las quimios. Si van a entrar a la quimioterapia, en lugar de estar platicando de que les duele o de que no les duele, o de cómo se sienten o de que se vomitaron, pónganse a hacer ejercicios de meditación, a respirar, a escuchar una música agradable, a que les den un masajito de reflexología en sus piecitos, a que puedan estar escuchando, por ejemplo, música o sonidos acuáticos. Eso les favorece.
Cuando te sientas triste en posición sentado, dale palmadas a tus piernas, te va a recordar cómo es el latido de tu corazón. Y esto se oye así raro, pero si lo hacemos nos tranquiliza mucho. Cuando sientas miedo, entra en contacto con la naturaleza, cierra los ojos y recibirás la tranquilidad que emana de tu esencia. Cuando no entiendas nada, prende una vela o un incienso y llegará claridad a tu alma. Cuando sientas apego, cuéntale al fuego, es maestro en transmutar estados. Vivir en angustia y con estos sentimientos nos puede enfermar también, nos podemos somatizar. Y acuérdese que el sistema inmunológico, su principal papel es estar bien atento de todo las células que no están bien, de los bichos que entran a nuestro cuerpo, y cuando los distraemos generando toxinas con emociones que no son muy agradables, pues con una cosita que se nos pase, lo debilitamos. Hay una serie de repercusiones de las emociones en nuestros cuerpos que ya están científicamente comprobadas. Entonces, una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos, pero ¿cuáles son las manifestaciones? Fíjense, las que están asociadas con la tristeza. ¿Cómo lo podemos identificar? Ay, primero, en personas que su actitud corporal es encorvada, que lloran de todo, que siempre están cansadas, que caminan o que siempre están con la cabeza baja, que tienen problemas incluso de su presión baja, su corazón lento, que son débiles, que tienen siempre muchos dolores en su cuerpo. Y estas cosas físicas que están asociadas a la tristeza se pueden manejar con esto, que puede ser soledad, culpa, apatía, desesperación, desesperanza, pena, vulnerabilidad, pesimismo, desconsuelo, discriminación, melancolía, vergüenza, preocupación, pereza. Y así cada una tiene su repercusión. Tenemos como principales miedo, asco, alegría, ira y tristeza. Si vemos la ira, dolores de cabeza persistentes, la mandíbula tensa, incluso hasta los dientes se nos desgastan porque estamos trabados, ¿no? Corazón acelerado, enrojecimiento, ceño fruncido, la temperatura o el cuerpo se siente así como caliente, labios temblorosos. ¿Y qué hay atrás de esto? Impotencia, frustración, heridas que no han sanado, irritabilidad, envidia, fastidio, odio, hostilidad, indignación, exasperación, resentimiento, injusticias vividas, impaciencia, inseguridad. Y si lo vemos del otro lado, hacia la parte de la alegría, ¿qué vamos a ver? Pues que es un cuerpo abierto, energético, relajado, con una temperatura generalmente tibia, muy ligera, personas que son muy sonrientes, sus pupilas se dilatan, y esto está asociado al gozo, al contento, al deleite, a la diversión, al placer, a la gratificación, satisfacción, euforia, éxtasis, orgullo, optimismo, a realización, valentía e inspiración. Y a veces no quiere decir que tengamos estas personalidades, pero son procesos por los que pasamos. Si ustedes se fijan, a lo mejor podemos estar estancadas o estancados más en una parte, pero tenemos también manifestaciones de las otras eh, emociones. Entonces, por eso a veces, por ejemplo, cuando ustedes van a ver una película y es una película cómica y están riéndose a carcajada abierta, pues sienten ese gozo, ese contento y esa satisfacción, y su cuerpo tiene otra manifestación, ¿no? Es un cuerpo abierto, están tranquilas, relajadas, jajaja, y sonrientes. Entonces hay espacios del día donde tenemos esas posibilidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tenerlo consciente. Y si de repente vemos que traemos así como que nos duele el cuello, o que, ay, estamos bien cansados, que nos sentimos muy débiles, con dolores en el cuerpo, tenemos que decir, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? No porque sea una vez, sino porque ya tengo varios días que me estoy sintiendo mal. Y hay que echarnos un clavado para ver en qué parte estamos atorados, qué fue lo que pasó, qué evento tuvimos que no expresamos y que no tenemos consciente. Y buscar espacios donde podamos tener la parte de la alegría, de la
euforia, del éxtasis, de la diversión, de hacer cosas bonitas. ¿Y esto cómo se asocia con las personas enfermas? Pues que de por sí ellas van a estar atravesando por todo esto, por el asco, porque les dan náuseas, mareos, se sienten mal, escalofríos con los medicamentos ya de por sí, sienten aversión a veces a la comida. Entonces, ya de por sí van a pasar por esto, por el propio tratamiento. Obviamente van a tener miedo, miedo de lo que va a pasar, o sea, ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a curar? ¿No me voy a curar? ¿Y qué tal si luego otra vez me enfermo? Entonces pasan por todo este proceso. Fíjense, el miedo se manifiesta con los pies inquietos. Esa gente que toda la vida está con los pies que no se para, que está mueve y mueve los pies, bueno, pues es que puede haber algo de esto atrás. Aparte hay tristeza, lógico, hay ira igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar estos procesos que van a estar viviendo al mismo tiempo durante la enfermedad? Pues espacios, eventos, circunstancias que les permitan tener gozo, contento, deleite, diversión, placer, etcétera, 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 y que los lleven a estar en estados de alegría, de relajación, de tranquilidad. Miren, en ocasiones nos llegan gente porque hay muchos mitos en torno al cáncer. Y cuando están enfermos, aparte llegan con gente que es de nutrición y que les prohíben comer todo, todo. Entonces, no pueden hacer muchas cosas por el proceso que está viviendo y aparte no pueden comer lo que les gusta porque se los prohibieron. O sea, los castigan de manera irracional a veces, dejándolos sin comer las cosas que más les gustan y que no tienen nada que ver con la enfermedad. Entonces digo, al menos, si ya sabemos que van a tener con los tratamientos algunos problemas para comer, pues que puedan tener una dieta dentro de lo que cabe lo más sabrosa posible. Y para eso tienen que estar platicando con el oncólogo para que les diga realmente qué es lo que les puede hacer daño y qué no, porque no todo les hace daño. Por ejemplo, fíjense, yo no sé si lo sabían, pero el que puedan tomarse una copita de vino tinto diario les puede servir. Eso es muy bueno para una persona que está viviendo el proceso de la enfermedad. Una copita chiquita de vino tinto diario, para empezar, les va a ayudar a relajarse, pueden sentirse mejor, lo pueden tomar con los alimentos, les va a ayudar en su digestión. Entonces puede tener cosas muy buenas para el proceso que están viviendo y no tienen ninguna contraindicación con el tratamiento. Consejos para los que cuidan. Cuidar a una persona enferma puede ser una tarea muy bonita, muy enriquecedora, pero también muy cansada y provocar emociones que confunden. Son frecuentes en los cuidadores el enojo, la irritación, la angustia, la culpa. Y estos sentimientos son normales y comunes a todos, también a los que les toca cuidar a alguien, sobre todo si está muy grave. Las personas se pueden sentir desconsoladas, sin esperanza, solitas, sobre todo cuando los pacientes no tienen síntomas que sean fáciles de controlar y puede parecer alterados, preocupados, sentirse culpables. No saben manejar la situación y esto a veces les da también mucha tristeza, coraje, resentimiento con ellos. Entonces, hay que pensar en esto, pues que las personas que somos cuidadores o cuidadoras, pues estamos en una situación que es difícil también para nosotros y que necesita atención. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Para empezar, si yo voy a cuidar a una persona, necesito no descuidar mi alimentación, comer regularmente, aún sin apetito, necesito estar bien, pero obviamente una comida saludable para mí. Y esto también hay que checarlo con las personas que están enfermas. Es importante que tengan una comida regular y sobre todo nutritiva. Dormir lo suficiente. Aunque sea cuidador o cuidadora, tengo que dormir más de 5 horas por día. No puedo dormir menos porque voy a tronar. Entonces necesito dormir más de 5 horas al día. Mantener la rutina o hábitos de vida tanto como me sea posible. No voy a cambiar toda mi vida para enfocarme en el enfermo o en la enferma.
tengo que mantener en la medida de lo posible mi actividad personal, pedir y aceptar la ayuda de los demás. Toda la carga no debe recaer sobre una sola persona. Hay que compartir el cuidado del paciente. En este caso, este señor, ¿por qué no comparte el cuidado de su esposa con sus hijos o hijas? Haciendo turnos, haciendo un horario, o incluso hasta un pequeño reglamento de qué sí, qué no se puede hacer y quién lo va a hacer y cómo le van a hacer. O sea, se necesita compartir esa carga. Tener descansos regulares en la tarea de cuidar al paciente, organizar turnos o guardias, como les comentaba. Lo ideal son 3 cuidadores en el día y 2 en la noche, pero si no se puede, pues bueno, lo más que se puede. Acompañarse y apoyarse entre los miembros de la familia mutuamente, ser abierto y compartir los sentimientos y emociones. Comunicación y diálogo. El diálogo une a las personas y no debe interrumpirse cuando alguien está enfermo. Los pacientes generalmente se sienten solos y aguas, porque a veces lo que más les puede, lo que más les duele son los secretos que traen, que los agobian. Y muchas veces cuando ya se tienen que ir, no se van porque hay algo que no los deja irse, algo que tienen que decir que no se quieren llevar. Y a veces esto, pues, involucra a algunas personas de la familia. Entonces necesitamos que puedan hablar de estos temas, que puedan armonizarse y ponerse en paz con los demás. Y por eso en algunas religiones, sobre todo en la católica, no sé si en otras, pero en la católica al menos, es tan importante el secreto de confesión. Y por eso se busca que una persona cuando ya está pues por despedirse, pues vaya el sacerdote y se confiese, porque así, pum, se vaya tranquila, suelta lo que trae, suelta el secreto. Pero hay personas que no tienen esa religión y esa creencia, y lo que se puede hacer es propiciar, pues que digan lo que traen, que lo escriban al menos, o que se lo digan a quien se lo tengan que decir para que puedan estar tranquilos. El diálogo interrumpido puede transformarse en una gran barrera para el cuidador, para la persona a la que se está cuidando. Entonces necesitamos facilitar ese diálogo. Miedo, enojo, tristeza y depresión ya lo habíamos visto. Es muy natural para las personas, para el paciente, sentir miedo, enojo, estar triste por lo que está pasando. Las personas que fueron siempre tristes van a estar más tristes todavía cuando están enfermas. Entonces, siempre conversar es muy importante para poder sacar las emociones. Una buena pregunta que se puede hacer es, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Qué sientes? Nunca preguntar, ay, más bien nunca decir, ay, te ves bien, ¿eh? Te ves mejor que ayer. No, o sea, a veces el paciente, ¿cómo me estás diciendo eso? Sí, yo sé que me siento de la fregada, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué sientes? ¿Quieres hablar de algo en especial? ¿Quieres que yo haga algo? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo haga? ¿Cómo puedo apoyarte para sentirte mejor? Y pues con esto yo termino mi participación. Les agradezco mucho el que hayan atendido esta sesión. Seguimos, el próximo mes tendremos otra plática, ya les informaremos y esperamos que tengan un excelente día. Y si tienen alguna duda o quieren comentar algo ya de manera personal, se pueden comunicar con nosotros a Proncavi. El teléfono es el 664-685-8971, 664-685-8971, o bien la mayoría de la gente nos busca por Facebook y nos mandan mensajes privados ahí, donde nos mandan sus dudas, sus inquietudes, y nosotros estamos muy pendientes de esa comunicación. Y con todo gusto, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, estamos a sus órdenes.